Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de geografía en la semana que corresponde, semana 14. Un momento para compartir la diapositiva. Bien, ahí podemos ver entonces, nos toca las actividades económicas en el Perú. El tema es la industria, el comercio, el transporte y el turismo. Empecemos entonces viendo la parte de industria, que en realidad el Perú es un país que no tiene una industria desarrollada, así como muchos países de la región. Sin embargo, lo poco que tiene vamos a conocer, ¿no? Y de ahí las actividades que son más dinámicas a través de la historia son pues el comercio, ¿no? El comercio siempre ha sido muy activo en todas las civilizaciones a nivel mundial y entonces es una actividad muy cotidiana también. Veamos entonces la parte que corresponde primero a la industria. Bueno, nos define aquí que la industria, entendida como una actividad económica, por supuesto, ¿no? Que implica transformar materias primas, o sea, los recursos naturales que obtenemos, ¿no? O que se obtienen en insumos, en productos manufacturados, o sea, en productos o bienes, ¿no? Que podemos ya vender mediante la aplicación. Esto se transforma en productos manufacturados mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Quiere decir que la materia prima, al ser procesada, adquiere un valor extra, un valor plus, ¿no? Que es lo que se va a sumar al costo del producto, ¿no? O del bien que se va a vender, ofrecer. Los factores, entonces, productivos, se entiende que son la tierra, el capital, el trabajo, la capacidad del empresario, ¿no? Que es el que puede desarrollar la industria. Y en el proceso de transformación de esta materia prima en la actividad industrial, pues, le va a sumar este mayor valor agregado y va, el resultado va a ser la producción de bienes, ¿no? Bienes de consumo, que es lo que vemos en los mercados, lo que se oferta, ¿no? En las tiendas, etcétera. Entonces, ese es el proceso. Eso, digamos, estuvo pues muy desarrollado a partir de la revolución industrial en Europa, Estados Unidos, ¿no? Aquí nosotros en la región, estoy hablando de Sudamérica, etcétera, no somos países, pues, con industrias desarrolladas. Ya vamos a ver que, por ejemplo, en el Perú lo que más se ha desarrollado es el sector comercio. No olviden que los sectores de la economía, pues, el sector primario, que es el donde más estamos nosotros, que es la extracción y producción, y, perdón, extracción y exportación de materias primas, lo que hacemos en el Perú, ¿no? Minerales, etcétera. Y el sector secundario es el que se desarrolla en Estados Unidos, en Europa con la revolución industrial, que es el, digamos, la industrialización, ¿no? Y el sector terciario son el comercio, pues, y los servicios, que es lo que más sí se ha desarrollado a partir de los 90 en el Perú, ¿no? Comercio y servicios, ¿no? Servicios me refiero telefonía, cable, todos estos servicios informática, etcétera. La industria peruana se desarrolla principalmente en grandes ciudades. Aquí vamos a ver una característica, pues, que es notoria. Lima nomás por sí sola concentra el 52,8% del total de las pocas industrias, quiere decir más de la mitad de las industrias están en Lima, que demuestra el centralismo histórico de la ciudad de Lima, pues, ¿no? En este aspecto económico. Miren cuánto de porcentaje le corresponde a los demás departamentos, es muy poco, ¿no? Arequipa 6%, Junín y La Libertad con 4,4%, Puno 3,1%, Piura 3%. O sea que Lima concentra la mayor cantidad de lo poco que tenemos de industrias en el Perú. Vamos a estudiar la industria clasificándola pues en industria base o pesada y la industria de bienes de equipo. Empezamos por la industria base o pesada, que se divide también en industria metalúrgica, siderúrgica y petroquímica, ¿no? Metalúrgica, bueno, es la transformación de los minerales, pues, ¿no? En productos más de más pureza, ¿no? Que se pueden exportar bajo la forma de barras, etcétera. Siderúrgica es convertir la materia prima, que es el hierro, en acero. Y la petroquímica es, pues, la transformación y el aprovechamiento del petróleo y sus derivados, ¿no? Los hidrocarburos en general, ¿no? Metalúrgica, entonces, la industria de materia prima que trabaja son los minerales metálicos que se obtienen a través de extracción minera, el azufre, por ejemplo, y se consigue productos derivados como son concentrados de mineral económico, cobre, plomo, plata, etcétera, y barras,
en forma de barras y concentrados, y el ácido sulfúrico en el caso del procesamiento del azufre, ¿no? Tenemos en el caso de Lima, cercanamente la fundición de Cajamarquilla, ¿no? Que que hace estos trabajos de metalúrgica. También tenemos la refundición de la refinería de La Oroya, que todavía se encuentra temporalmente inactiva, de 2009, y la fundición de hilo en Moquegua, ¿no? Luego tenemos la industria siderúrgica, que es la industria que convierte, le dije, el hierro en acero. Tenemos la materia prima, es el hierro, el mineral. Eh, el hierro, en realidad, cuando se somete a un horno que tiene capacidad de alcanzar 1600 grados mínimo de temperatura, 1600 grados centígrados, el hierro se convierte en acero, ¿no? Eso es una característica tecnológica que tenían ya los europeos, por ejemplo, en la conquista del imperio de los incas. Ya ellos conocían el acero. En cambio, los incas, con los hornos incas que eran más limitados, o huayras, como le llamaban, ustedes deben saber por historia, ¿no? Estos hornos solo llegaban a 1200 grados. Nunca llegaba a más de 1200, por lo tanto no conocían el acero. Los incas, me refiero, el mundo andino. Pero sí, con 1200 grados conocieron el bronce, que es en el fondo un resultado de la aleación del mineral cobre con estaño y se produce el bronce, ¿no? Pero eso no es, eso digamos es un producto cultural, pues, ¿no? O sea, en la naturaleza no hay bronce, sino eso es un producto de la actividad, de la manipulación de los minerales por parte de los humanos, lo que conocemos como metalúrgica. Bueno, pero en este caso estamos hablando del hierro, por eso se llama siderúrgica, es decir, convertir el hierro en acero. ¿En qué productos se obtienen? Fierro para la venta, digamos, ¿no? Fierro corrugado, más o menos, más sobre todo materiales para la construcción. Mallas, alambres, acero especial destinado a la elaboración de piezas, incluso planchas de acero, que se pueden usar para algunas maquinarias no tan elaboradas que vamos a ver, ¿no? Tenemos la planta de aceros Arequipa y la Sider Perú, que se encuentra en Chimbote, Ancash. Hay también la serie de Pisco, como ven en la foto. Petroquímica, tenemos la materia prima, dije, los hidrocarburos bajo la forma de gas natural y petróleo, ¿no? Estos permiten obtener derivados muy importantes, de ahí que sea tan valioso y valorado pues el petróleo, el hidrocarburo, en su forma de gas o líquido. Podemos obtener brea, benceno, gasolina, querosene, diésel, ron, abonos, gas líquido, etcétera, etcétera. En el caso del Perú tenemos la refinería de Talara, ¿no? Que es una de las más antiguas, ¿no? La refinería de Conchán en Lima, ¿no? La Pampilla en el Callao, Melchorita en Cañete, y Talara, que es en Piura, pues, ¿no? En la costa norte. También tenemos industria derivada de la minería, como son los bienes de equipo, por ejemplo, metal mecánica y materiales de construcción. En el caso de metal mecánica, hemos dicho que ya previamente se había obtenido el acero en la industria siderúrgica, y ese acero, bajo la forma de planchas, etcétera, es utilizado en parte por la industria metal mecánica, cuyos insumos para trabajar son casualmente los metales y aleaciones de hierro, y por medio de estos centros productivos como el CIMA, Modasa, MEPSA, podemos tener que CIMA, que es el sistema, el Servicio Industrial de la Marina, ¿no? Significa Servicio Industrial de la Marina. Ellos pueden aprovechar estos minerales, perdón, estas planchas de acero, etcétera, para hacer puentes, construcciones navales, rieles para ferrocarril. Modasa, que es motores diésel andinos en Lima, también desarrollan material de transporte, carrocerías, grupos electrógenos. Y MEPSA, que es metalúrgica peruana, acá en Lima también, desarrolla máquinas, aparatos de molinos de anillo, etcétera, ¿no? Materiales de construcción es lo que también tenemos bastante, por lo mismo que se utilizan los recursos naturales para la construcción, como son la caliza, la roca caliza, que sirve para hacer cemento, yeso, mármol, que es una roca caliza metamorfizada, ¿no? Arcillas, granitos, puxolana o ceniza o vidrio volcánico, etcétera, ¿no? Tenemos la industria del cemento. Como les dije, el cemento se obtiene a partir del procesamiento de la roca caliza, ¿no? Más mezclado con arena fina, etcétera, ¿no? Y tenemos también que de las arcillas, por ejemplo,
Bueno, el cemento tenemos las industrias, el cemento Atocongo en Lima, Chilca en Lima, cemento andino en Junín, Pacasmayo, La Libertad, cemento Yura Arequipa. También tenemos producción de ladrillos. Eso se hace utilizando las arcillas, ¿no? Las arcillas, cuando se humedecen y se moldea bajo la forma de un ladrillo, por decir, pero bajo la forma, primero si es arcilla con agua, se seca al sol con la forma que se le ha dado y obtenemos el adobe, que también se utiliza en la construcción, ¿no? En algunos lugares. Y el adobe cuando se somete al horno, cuando se introduce al horno, se cocina y se convierte en ladrillo. Entonces tenemos esta industria de ladrillos, por ejemplo, Pirámide, Larc, Rex, etcétera, ¿no? Eso se obtiene, como les digo, de la utilización de las arcillas. Bien, la industria eléctrica, bueno, estamos hablando de las centrales hidroeléctricas. Tenemos, en cuanto al uso de la energía eléctrica, tenemos que más de la mitad de la producción de electricidad que se tiene en el Perú es utilizado por el sector industrial. Una cuarta parte de la energía eléctrica que producimos a través de las centrales es utilizada por el sector residencial, o sea, para las viviendas. Y el resto para el sector comercial y alumbrado público, ¿no? El alumbrado de las calles. Las centrales hidroeléctricas tenemos que aprovechan la energía cinética o la fuerza del agua, ¿no? Del río que viene con fuerza de las alturas, y por eso que las centrales están en las zonas del Valle Medio Alto. Tenemos aproximadamente unos 83 centrales hidroeléctricas que vienen a generar el 50% de la producción de electricidad. También tenemos eh, em, obtención de energía a través de las centrales térmicas, ¿no? Utilizan combustión de petróleo y gas. Tenemos 47 centrales térmicas que generan el 48% de electricidad. Y lo que falta, el 2%, es obtenido por las centrales renovables, que son las que aprovechan la energía eólica o del viento, los paneles solares y el aprovechamiento de la biomasa, ¿no? Eso ya representa el 2% de la producción total de la industria, ¿no? Eléctrica, de energía. Entonces tenemos, también hay que recordar que la industria eléctrica eh, es administrada, pues, ¿no? La fuente principal, pues, de administración de esto es el Sistema Eléctrico Interconectado, o SEIN, ¿no? El Sistema Eléctrico Interconectado, o sus siglas, SEIN, SEIN. Bien, tenemos acá un cuadro donde se ven algunas de las centrales eléctricas del Perú, o sea, son las áreas. El Sistema Eléctrico Interconectado SEIN divide el territorio en norte, centro y sur, como ven, a la izquierda, norte, centro y sur. Según eso, podemos ubicar en el norte, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Huallanca, que aprovecha la fuerza del agua del río Santa en Ancash, la de Carhuaquero, que aprovecha la fuerza del agua del río Chancay en Cajamarca, y la central de Gallito Ciego, igualmente aprovecha la fuerza del río Jequetepeque en Cajamarca, ¿no? Centrales térmicas en el norte, la de Jaén en Cajamarca, y la central eólica, o sea, el viento Talara en Piura. Y a nivel del Perú central tenemos la central hidroeléctrica en el caso del Valle del Rímac, o sea, donde estamos nosotros, ¿no? La capital, por ser la capital, y ya saben ustedes que tenemos como cerca de 10 millones de personas viviendo en Lima, tenemos necesidad de mucha electricidad. Tenemos 5 centrales, ¿no? La de Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa, Cayahuanca, siendo la de Huinco la que tiene mayor potencia de kilowatts para el Valle del Rímac, estamos hablando, ¿no? Y tenemos después las centrales hidroeléctricas más potentes del país, que son la de Santiago Antunes de Mayolo y la central de Restitución, que aprovechan las aguas del río Mantaro en Huancavelica, ¿no? La zona de Huancavelica. El río Mantaro pasa por Junín, Huancavelica. Tenemos la central térmica a nivel del centro del Perú, que es Chilca 1 y 2 en Lima, central de Calpa en Lima. Y en el sur peruano tenemos las centrales hidroeléctricas de Charcani Quinto, que aprovecha las fuerzas del agua del río Chili y Arequipa, la central hidroeléctrica Machu Picchu, que aprovecha las aguas del río Urubamba en Cusco, y la de Sangabán, que aprovecha el río Nambari en Puno. Y en el nivel de central eólica, en el sur tenemos la de Guaira 1 en Ica, térmica, central térmica, Hilo 1 y 2 en Moquegua, y central solar Rubí
la central de Rubí en Moquegua. Como ven, tenemos esta división hecha del territorio por el SEIN, el Sistema Eléctrico Interconectado, y las principales centrales, ¿no?, que hemos mencionado. Luego pasamos a la industria ligera o la industria de consumo, también se le llama, ¿no? Se refiere a que son la que se encarga de fabricar bienes. Bien, saben que la palabra bienes en economía es estos objetos que satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Entonces, fabrica bienes dirigidos al consumidor final, transformando materias primas y productos semi-elaborados. Tenemos, por ejemplo, dividido en columnas, industria, materia prima que utiliza, productos que obtiene derivados y la ubicación de este centro de producción. Por ejemplo, la industria pesquera aprovecha como materia prima los peces del mar frío del Perú, sobre todo. Tenemos anchoveta, atún, bonito, jurel, caballo, perico, etcétera, y de las cuales se obtiene la harina y aceite y conservas de pescado. Harina de pescado más se fabrica para usarlo como alimento para las aves, ¿no? Para la crianza. Eh, y el aceite sí, y las conservas sí son más de consumo humano. ¿Dónde encontramos que en el Perú se desarrolla esta actividad pesquera de manejar materia prima, peces y obtener derivados? ¿No? Por ejemplo, en el caso específico de harina de aceite en Chimbote, en Chicama, en Chancay, Callao, Pisco. Y las conservas mayormente en Chimbote, Paita, Coisco y Callao. La industria oleaginosa. Oleaginosa se refiere al aceite, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenemos aceite? En materia prima, semilla de algodón, de la aceituna, fruto de palma. Entonces sabemos que las semillas de la aceituna hacemos aceite de oliva y así, ¿no? Aceite vegetal, ¿no? Etcétera. Tenemos aceites derivados, o domésticos, perdón, y se produce mayormente este aceite. Observen que Lima siempre va a estar casi mencionado en la ubicación de las industrias, porque ya hemos visto que Lima tiene el 52%, pues, de las pocas industrias que tenemos, ¿no? Entonces, no nos extraña encontrar, por ejemplo, también en la industria de aceite doméstico, que se produzca en Lima, también en Ica y Piura. La industria molinera, que es la que procesa la materia prima trigo y maíz, ¿y qué se obtiene de procesar trigo y maíz? Harinas, fideos, etcétera, ¿no? ¿En dónde mayormente? Lima y Piura. La industria azucarera, y derivados, es decir, que utiliza la materia prima de caña de azúcar, y de ahí obtiene azúcar, chancaca, papel, ron. ¿Y dónde se desarrolla esta actividad? Mayormente en La Libertad, Lambayeque y Lima, como les digo, ¿no? Lima aparece casi en todo. La industria textil, que ha venido menos, ya a muchas fábricas del siglo XX han cerrado ya en los 80, ¿no? Pero tenemos que para hacer textiles se utiliza como materia prima la fibra de algodón, lana de ovino, fibra de alpaca, y se incluye también la fibra sintética. Con eso podemos obtener derivados como son telas, prendas de vestir, y mayormente en Lima, Callao. Bueno, ahí destaca mucho, en este caso, las centro de Gamarra, ¿no? Gamarra, bueno, ha venido que son pequeños empresarios que han ido desarrollando su capital y su producción y han ocupado un lugar importante, puesto que las fábricas que existían de textiles en la Avenida Argentina, en la Avenida Colonial, ¿no? Venezuela, todas estas avenidas que son supuestamente eran avenidas industriales, estas fábricas, la Cinza, Pacífico, que eran textiles, han cerrado, ¿no? Entonces Gamarra, los comerciantes de Gamarra de esos talleres familiares han desarrollado y ocupado esta industria textil. Por eso que en Gamarra venden ropa y telas, ¿no? Ya en Gamarra los empresarios de Gamarra han desarrollado todo, pues, el rubro textil, hacen también desfile de modas, ¿no? Entran pues en el asunto de la moda y la ropa, ¿no? De vestir, de todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí donde se concentra actualmente la mayor producción. Y por eso que en Gamarra ya se ha vuelto un gran centro comercial de ropa y textiles. El metro cuadrado en Gamarra es carísimo, ¿no? Porque se sabe que es una zona muy comercial, no porque sea una zona bonita, digamos, ¿no? De infraestructura, sino porque es muy comercial.
se cotiza hasta el metro cuadrado, ¿no? Mucha gente de Gamarra, pues, han hecho empresas, ¿no? Y como le llaman ahora, pues son emergentes, ¿no? Empresarios emergentes. Y tienen mucho dinero, ¿no? O sea, muchos de ellos ya, pues, se han vuelto gente millonaria, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos ver, ¿no? Em, Seguimos con la industria, clasificación ahora de ligero consumo. Tenemos la industria lechera, que por supuesto la materia prima que utiliza para obtener bienes derivados es la leche, pues, ¿no? De vaca. Y se obtiene no solo leche evaporada, ¿no? Sino también queso, mantequilla, yogur, ¿no? Son derivados de la trabajo, procesar la leche. ¿Dónde se hace esto? Mayormente en Arequipa, donde hay zonas ganaderas, por Arequipa, Cajamarca y Lima también. No olvidemos que también de la piel, de las vísceras de los animales, podemos obtener los llamados embutidos, que es lo que venden en las panaderías, pues, ¿no? En las panaderías ustedes ven que venden, pues, hot dog, ¿no? Mortadela, jamonada, etcétera, que vienen de ser de la utilización no solo de la carne de vacuno, de porcino, ave, equino, pez, sino también sus vísceras, hígado, ¿no? El paté, por ejemplo, es hígado de pollo y así. Por eso que los productos derivados son los que encontramos en las panaderías, ¿no? Salchicha, salame, hot dog, jamón, etc. ¿Y dónde se produce mayormente estos embutidos? Lima, Callao. También tenemos la industria de cuero, peletería y derivados. ¿Qué significa peletería? Significa la piel de los animales donde se valora el pelambre o los pelos del animal por ser muy fino. Entonces tenemos un cuero con pelo fino de animal. Eso es peletería. ¿Y el cuero de dónde se obtiene? De procesar la piel de los animales, ¿no? ¿Y dónde se procesa? En las llamadas curtiembres. Aunque no lo dice ahí, pero yo lo digo, pues, ¿no? Lo estoy diciendo. En las curtiembres se procesa la piel del animal para convertirlo en mantas de cuero de colores, ¿no? También lo procesan para que tenga diversos colores. Y estos cueros que pueden ser de piel de vacuno, de oveja, de caprino, cabra, de reptiles, se utilizan los empresarios que tienen sus centros, talleres de producción de calzados, carteras, o sea, todo lo que usa, se puede aplicar el cuero, ¿no? Para producir zapatos, carteras, casacas de cuero, correas, billeteras, etcétera, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta industria de cuero y peletería? En Lima, La Libertad, en Arequipa, Cusco, Cajamarca y Puno. De estos cueros también es donde se sacan pues los zapatos y ahí compran los fabricantes de zapatos que vemos, por ejemplo, de todo precio. Del nivel popular de empresarios emergentes tenemos pues estas galerías, ¿no? Que hay cerca de la Plaza 2 de Mayo, en esta calle Guillermo Dalce, hay unos dos edificios de puras galerías de zapatos que son las tiendas de estos fabricantes, ¿no? Em, También tenemos ahora las bebidas. Algunas bebidas también se fabrican en Perú que usan la materia prima uva, cebada, maíz, frutas, de las cuales podemos obtener gaseosas, refrescos de frutas, pisco que viene de las uvas, el vino, ¿no? Cerveza, de la cebada, etcétera, ¿no? Mayormente estas industrias se encuentran en Lima, Arequipa e Ica. Bueno, tenemos aquí algunos empresarios más o menos bastante exitosos, por ejemplo, los empresarios de la familia de Ayacucho, estos añaños, son los dueños de estas bebidas Esporey, habrán visto ustedes en las tiendas. Esporey es marca de unos productores peruanos que son de Ayacucho, que es la imitación o la versión peruana de la bebida hidratable conocida como Gatorade, ¿no? Gatorade es una bebida de patente extranjera, pues de Coca-Cola, ¿no? Pero en los 80, cuando hubo el senderismo, ¿no? La actividad terrorista, senderista en Ayacucho, como que donde empezó con más fuerza, la Coca-Cola y muchas empresas se fueron de Ayacucho. Entonces, esta familia ayacuchana, los añaños, ingresaron pues a fabricar una imitación del Gatorade, hicieron Sporey, y ellos son dueños de esta marca AGE, ¿no? No sé si habrán visto ustedes AJE, que es, por ejemplo, el agua cielo, ¿no? Agua mineral, agua para beber cielo, ¿no? Este, esto tenemos aguacielo, Esporey, también había otras bebidas, pero también tenemos bebidas en los departamentos, en provincia también tiene a veces sus propias bebidas regionales. Eh,
El vino también se obtiene de Ica, de Lima, ¿no? En Ica es tradicional, pues, ¿no? El pisco derivado de la uva, el vino, etcétera. Tenemos Tabernero, Queirolo, algunos productores peruanos, ¿no? La madera, la industria maderera que utiliza el árbol de la madera, que se obtiene de los árboles que están mayormente en la selva, se procesa estos árboles, la corteza del árbol se procesa en los aserraderos, que viene a ser el lugar donde se produce, se corta esta madera para obtener tablones, ¿no? Tablones, tablas, tablones que son utilizados pues por los carpinteros, ¿no? Que desarrollan, pues se compran y ahí tenemos industrias de muebles, ¿no? Por ejemplo, Villa Salvador, etcétera. Y mayormente esta industria maderera viene de Iquitos, donde están los aserraderos, ¿no? Y de Iquitos en Loreto y Pucallpa en Ucayali. También tenemos industrias farmacéuticas, algunas cositas hacemos aquí en Perú, que son utilizando como materia prima hidróxido de sodio, clorados de benceno, hipoclorito de sodio, y algunos medicamentos, ¿no? Como pequeños, así sencillos, genéricos, cosméticos también, productos de limpieza. Hablando de cosméticos, a nivel de la historia, los que inventan los cosméticos, ¿no? Son los egipcios, pues, ¿no? Los egipcios son los que tenían una nobleza muy sofisticada, que se maquillaban, ¿no? Se delineaban los ojos, y las mujeres de la nobleza también se maquillaban y tenían sus cosmetiqueros. ¿Cómo sabemos eso? Porque ustedes saben que los egipcios creían en la vida después de la muerte, como acá en el mundo andino, y enterraban pues a la gente, sobre todo la nobleza. Si eran mujeres de la nobleza, la enterraban con sus ajuares y con sus cosmetiqueros, ¿no? Para que sigan siendo gente de la nobleza en el mundo de los muertos, ¿no? En la cosmovisión egipcia, tanto egipcia como andina, la persona que moría vivía en el mundo de los muertos, haciendo lo mismo que en el mundo de los vivos. O sea, si tú eres un príncipe, un rey, una reina, etcétera, tú morías y te enterraban con todo tu ajuar y todas tus cosas necesarias para que sigas siendo reina o rey en el mundo de los muertos, ¿no? Si eres campesino, te entierran con tus herramientas de campesino para que sigas siendo campesino, pues, ¿no? En el mundo de los muertos. Es la vida después de la muerte, así se la imaginaban, pues, ¿no? También la cerveza la inventan en la zona de Oriente y los egipcios también la tienen, la desarrollan, ¿no? Claro, la cerveza de Egipto no es como la actual, pues, ¿no? Es de fermentar la cebada, pues, y se obtiene etano, ¿no? El etal, pero no, que es un licor, y con eso, el alcohol etílico, perdón, y con eso, pero claro, no es, netamente, pues, es químico, sino es natural, pues, química natural, ¿no? El fermento de la cebada. Y obtienen cerveza que también tomando en cantidad, pues, emborracha, pues, ¿no? Eso ya es otra parte de la historia, ¿no? Que mucho no se conoce, que es, la historia, pues, de los productos psicoactivos que se inventan a través de la historia de la humanidad, ¿no? Tomar, pues, vino, emborracharse, cerveza. Los griegos tomaban vino caliente, por ejemplo, ¿no? Y así. Bueno, eh, el comercio en el Perú, tenemos el comercio, ¿cómo se entiende? ¿Qué es el comercio, no? La actividad de compra y venta que contribuye al intercambio y abastecimiento de productos y servicios que sirven para satisfacer nuestras necesidades, pues. Se puede clasificar en comercio interno y comercio externo. A nivel de comercio interno, que es como decir comercio nacional, a nivel nacional, se entiende que se realiza intercambio de productos en el interior del país, ¿no? Y según el volumen de transacción de los productos, podemos hablar de un mercado mayorista, un comercio mayorista y un un comercio minorista. El mayorista es lo que a veces vemos en las noticias, ¿no? El gran mercado de Lima, mercados tradicionales donde llegan pues cantidades de las frutas, productos, ¿no? Digan, puede ser de comida, ¿no? Entonces, básicos, papas, un montón de cosas, y, verduras, etcétera, y los minoristas compran en el mercado mayorista y lo revenden en las paraditas o mercados de los barrios, ¿no? De la ciudad. Eso, los minoristas vendrían a ser los centros comerciales, ¿no? Eh,
en este caso los almacenes, ¿no? Mercado de frutas, comercio ambulatorio, ¿no? Algunos mercados. Hay que tener presente de que el comercio también interno, pues, podemos encontrarlo en diversas dimensiones. Por ejemplo, el mercado tradicional, los supermercados, eh, ahí tenemos, por ejemplo, Metro, ¿no? Plaza Vea, ¿no? Esos son supermercados, ¿no? Metro, Plaza Vea, grandes almacenes vienen a ser Ripley, Saga, ¿no? O Ashley, esos son grandes almacenes. Se le llama así porque en realidad pues ellos compran toneladas, ¿no? De cantidad de ropa, pero de China, por ejemplo. Si ustedes miran bien la ropa de Saga, de Ripley, si ustedes ven la marca de fabricación, son chinas mayormente. Compran toneladas de ropa y por eso pueden hacer ofertas de vez en cuando, ¿no? Cosa que los comerciantes de gamarra se quejan porque no pueden competir con el capital, el gran capital que manejan estos grandes almacenes, ¿no? Las importaciones de ropa china, etc. Bueno, y tenemos también comercio ambulatorio, pues, ¿no? Que eso vemos en las calles, ¿no? Ahora, la presencia de estos grandes centros comerciales y también supermercados como Metro, Plaza B, etcétera, Totus, ¿no? Han generado que el comercio, digamos, tradicional, o sea, los establecimientos tradicionales, mercaditos, ¿no? Comercio ambulatorio vayan perdiendo importancia y no tenga capacidad de competir con estos grandes almacenes o grandes supermercados. Entonces, y ustedes se dan cuenta que estos supermercados y almacenes se encuentran en estos grandes centros comerciales, que son, por ejemplo, Plaza Norte, el Jockey Plaza, Plaza San Miguel, ¿no? Esos son grandes centros comerciales. Y ahí ustedes ven, pues, que ven, hay tiendas de todo tipo de bienes, de productos, y también muchas de ellas, creo que todas, tienen un piso donde es pura comida, ¿no? Entonces ahí uno puede ir y comprar, pues, ahí están de todo, ¿no? De pollo, de sándwich, de todo. Entonces, ocurre que como ahí venden combos, le dicen, no, ofertas, combo tal, agranda tu combo con las papas fritas, etcétera. Eso ya genera de que la gente entra al centro comercial, compra ropa, va a comer allí y todo, y las antiguas, centros de los antiguos productos, digamos, antiguos restaurantes, por ejemplo, ¿no? Por decirles pollerías, ¿no? Chifas, que están cerca de los centros comerciales, inmediatamente quiebran, ¿no? Porque no pueden competir, pues, con los precios que ofrecen la comida, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Ni la variedad ni los precios. Entonces, estos centros comerciales han empezado, pues, a llevar a la quiebra a estos establecimientos tradicionales, mercaditos, ¿no? Comercio ambulante. Tenemos el comercio externo, que se entiende que es el que se realiza a nivel internacional o exterior entre los países, ¿no? En el caso de Perú, este comercio externo es regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos entonces dos maneras, que son las importaciones y las exportaciones. Las importaciones son las compras que hace el Perú a un país extranjero, son compras de bienes, de productos, porque el Perú no los produce. Como Perú no tenemos una industria desarrollada, tenemos que comprar lo que no producimos al extranjero. Entonces se produce la importación de productos, ¿no? Y la exportación es lo que sí podemos vender nosotros, pero ¿qué cosa vendemos mayormente al extranjero? Vamos a ver que mayormente productos tradicionales, ujú, y no tradicionales, ¿no? Con los productos tradicionales tenemos pues los grandes volúmenes, ¿no? Que podemos exportar, ¿no? De manera permanente, ¿no? Como por ejemplo los minerales, ¿no? Los productos que hemos mencionado, harina de pescado, petróleo, café, tal vez. No tienen mucho valor agregado, por lo mismo que a veces los exportamos así, casi semiprocesados, ¿no? Pero como exportamos cantidades de cobre, de plata, de plomo, ¿no? Entonces tenemos divisas que ingresan por la actividad minera de exportación, ¿no? El Perú pues tiene depende un poco más, casi el 60% de las exportaciones peruanas al extranjero son de minerales, ¿no? Entonces la minería es muy importante.
se habla mucho en contra de la minería, ¿no? De que contamina, un montón de campañas medio ecologistas, pero lo cierto es que el Perú depende en su economía de exportación muchísimo, depende de la exportación de minerales. Eh, por eso genera mayor divisa, ¿no? Los productos que exportamos y los productos mineros son los que destacan, como ven allí, ¿no? Eh, en los productos tradicionales, entonces tenemos minerales, harina de pescado, petróleo, café, ¿no? Y los no tradicionales, que son los productos que se exportan en poco volumen, o sea, menor cantidad, pero que poseen un mayor valor agregado, ¿no? O sea, que han sido casi semiprocesados, pues no tenemos que exportamos nosotros frutos frescos, congelados, artesanía, uvas frescas, espárragos, madera a veces, ¿no? Todas estas cosas que a veces, sobre todo en los mercados externos, exigen, ¿no? Que esté muy, em, digamos, los procesos sanitarios estén garantizados, por ejemplo, la venta de espárragos, ¿no? O de uvas o de mangos, como exportamos a China. Entonces, ahí es donde se está viendo que se está desarrollando un poco más esta exportación de productos también no tradicionales, ¿no? Bueno, pasemos ahora al transporte, ¿no? O sea, a nivel nacional, el transporte que podemos clasificarlo en terrestre, transporte aéreo y transporte acuático. Bueno, en transporte terrestre, lógicamente, destacan las carreteras y la red de ferrocarriles o ferroviaria. En el transporte aéreo, pues los aeropuertos, los aeródromos, y en el acuático, los puertos marítimos, puertos fluvial o de ríos y lacustre o lago. Empecemos por el transporte terrestre, donde tenemos la llamada red vial nacional, o sea, a nivel de todo el Perú, la red vial departamental, o sea, dentro, ¿no? Entre departamentos o regiones, y la red vial vecinal, que es dentro de la región, ¿no? Entonces, la red vial nacional para el territorio peruano tenemos tres ejes, pues, longitudinales que vienen a ser carreteras que corren de norte a sur, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Y esos son carreteras longitudinales o que van de norte a sur o sur a norte. Y 20 transversales, que son las que cruzan el territorio de oeste hacia el este, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Que constituyen lo que es la base del Sistema Nacional de Carreteras o SINAC, ¿no? SINAC viene a ser Sistema Nacional de Carreteras, SINAC. Entonces, tenemos estos ejes longitudinales que son, vamos a verlos. Bueno, primero vamos a terminar de hablar en general, la red vial nacional, que es todo el territorio, de norte a sur y de oeste a este, carreteras, en la red vial departamental, que constituye la red vial terrestre, que está dentro de lo que es una zona de un departamento y que une las principales capitales de departamentos, ¿no? Articula básicamente la red vial nacional y vecinal. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Piura, ¿no? Y la red vial vecinal, que viene a ser la que articula estas carreteras, las capitales de provincias con capitales de distritos y entre sí también, ¿no? Y con centros poblados, ¿no? Redes viales nacionales, regionales, etcétera. Veamos la red vial terrestre nacional, que son las carreteras. Tenemos la red vial nacional, cuya dirección de carreteras se le puede llamar ejes longitudinales, o sea, porque la orientación de estas carreteras es norte-sur, ¿no? Y corresponde a la costa, sierra y selva. Entonces, en la costa tenemos lo que está en amarillo en el mapa, pueden ver, la costa misma, lo que se conoce como la carretera longitudinal de la costa o panamericana. Panamericana viene de pan, que es prefijo, significa todo, americana, toda América. O sea, no es exclusivo de Perú, ¿no? Sino que es un encargo que propuso el presidente Roosevelt a todos los países de América en el sector occidental que hicieran una carretera que uniera toda América, ¿no? Norte, centro y sur, y cada país se encargaba de su tramo correspondiente, ¿no? Entonces tenemos que, en el caso del Perú, pues le correspondió la carretera de la costa, ¿no? La longitudinal. Inicia su recorrido en el centro del intercambio vial Santa Anita, acá, en el centro, en Lima, en el departamento de Lima, y se proyecta hacia el norte, ¿no? Frontera con Ecuador, llegando hasta el puente internacional Aguas Verdes, y la carretera de la costa también se proyecta hacia el sur, en la frontera con Chile, en lo que se llama el punto La Concordia, ¿no? Es la zona fronteriza.
Forma parte de esta carretera también algunos tramos de autopistas, como por ejemplo el tramo Lima-Pisco, ¿no? O si no, Ancón-Huacho. También es parte de la carretera longitudinal de la costa, como les dije, promovida por el presidente Roosevelt de Estados Unidos. La carretera longitudinal de la sierra, que también es paralela, ¿no?, a la de la costa, pero cruza la sierra de norte a sur. Empieza su recorrido en La Oroya, repartición en La Oroya, y se va en La Oroya, en el departamento de Junín, y se proyecta al norte en la frontera con Ecuador, en lo que se conoce la zona de Vado Grande, distrito de Ayabaca, o sea, la sierra de Piura. Y al sur se proyecta hacia Bolivia, en el puente de Saguadero, y también la provincia de Chucuito, en Puno. Luego tenemos la carretera longitudinal de la selva, que es de la selva alta, ¿no? La llamada también Fernando Belaúnde Terry, porque también se le llama la marginal de la selva, ¿no? Esta lo construyó, lo mandó a hacer el presidente Belaúnde durante su primer gobierno, pues, ¿no? Inicia su recorrido en el centro del puente Reiter, en el distrito de Chanchamayo, en Junín, y se proyecta por el sur hasta Satipo y por el norte hasta la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, que es la frontera con Ecuador. Ya tenemos carreteras de la costa y de la sierra, ¿no? Nos falta, ya hemos visto ahorita las carreteras longitudinales de la selva, ¿no? O sea, tenemos las tres regiones, costa, sierra y selva, de norte a sur. Esa es la orientación. Cuando dicen longitudinal se refiere a eso, ¿no? Que va de norte a sur o sur a norte. Pero tenemos carreteras transversales también, que es la red vial o eje transversal, es decir, que atraviesan el territorio peruano de este a oeste y viceversa, ¿no? Oeste a este también. O lo que podríamos entender del costa, sierra y selva, en muchos casos, ¿no? Por eso tenemos los ejes transversales que se caracterizan por comunicar carreteras que son conformadas por carreteras que van de la costa, sierra hasta la selva. Tenemos carretera, este, la carretera de Olmos, ¿no? La carretera de Olmos, por ejemplo, que se le llama Olmos Corral Quemado, o carretera Manuel Mesones Muro, de un ingeniero civil, que se inicia en el distrito de Olmos, ¿no?, hasta llega el puente Corral Quemado en Amazonas, ¿no? Estamos partiendo de la costa norte, se entiende, un lugar en el que se une con la carretera longitudinal de la selva, también que se cruza ahí. Estamos hablando de esta carretera de la costa que está en la zona de Piura, ¿no? En Olmos. La carretera central, que empieza en el intercambio vial, esto ya donde está Lima, ¿no? La Menacho en Lima, y sigue avanzando por el Abra de Anticona o Quebrada de Anticona, cruzando los Andes, llegando hasta la repartición en La Oroya, y ahí se vincula con la carretera longitudinal de la sierra, ¿no? Como ven en el mapa, se ve la carretera central Chosica, sigue avanzando, pues, ¿no?, hacia la sierra, San Mateo, Matucana, Río Blanco, etcétera, etcétera, Morococha, hasta llegar a la Oroya, como ven, ¿no? Hay una variante y hasta Huari también. Y tenemos, ay, perdón, a ver, acá me pasé. Em, la carretera, ahora, otra carretera transversal, pero que también, por supuesto, sigue comunicando costa, sierra y selva, es en el sur, la carretera Los Libertadores. Esta carretera Los Libertadores parte, pues, de la carretera Panamericana Sur en la provincia de Pisco, pasando por Huancavelica en la sierra y hasta Ayacucho, ¿no? Huamanga, Ayacucho. Y la Interoceánica Sur, que se hizo famosa porque la construyó Odebrecht antes de que se supiera que era, pues, una empresa brasileña inmersa en la corrupción, ¿no? Em, la idea era conectar, pues, Brasil con Perú para tener acceso Brasil también por medio de esta carretera a poder exportar sus productos por el Océano Pacífico. Y para Perú le beneficiaba poder exportar o usar esta carretera para llevar productos hasta Brasil y exportar al océano por el Océano Atlántico. Bueno, entonces es una carretera estratégica, pues, ¿no?, que está Interoceánica Sur. Parte de Ñapari, Madre de Dios, en el caso de Perú, llegando hasta los puertos de Marcona, perdón, en Ica. Se abre dos ramales y el puerto Matarani en Arequipa, ¿no?, en Hilo, Moquegua.
Como ven, de esta zona se va, de Inambari se va bifurcando, ¿no? Se va dividiendo. También tenemos algunas carreteras llamadas de enlace, ¿no? Que son aquellas que unen algún centro poblado de la costa con la región andina o viceversa. O sea, las carreteras transversales siempre comunican costa, sierra y selva, y la de enlace solamente costa con sierra. No llega a la selva, las carreteras de enlace. Bien, ejemplo esta de Lima Canto, ¿no? Luego tenemos ahora que pasar al otro medio de transporte terrestre que es red ferroviaria, o sea, los ferrocarriles. Tenemos que según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la red ferroviaria comprende, bueno, 1.691 kilómetros y podemos dividir los ferrocarriles en el Perú desde el ferrocarril del centro y el otro grupo de ferrocarriles en el sur y suroriente, ¿no? del país, como vemos en el dibujo, ¿no? A la derecha. La ferrocarril del centro, estos ferrocarriles actualmente están concesionados a empresas privadas, es decir, el Estado peruano, como no les puede dar mantenimiento, etcétera, ni mantenimiento para un uso permanente, entonces ha concesionado, es decir, ha hecho un contrato con empresas privadas que se hagan cargo del mantenimiento y el uso de estas carreteras, perdón, de esta red ferroviaria para que esté operativa, ¿no? Entonces tenemos el ferrocarril del centro, que actualmente está concesionado a la empresa Ferrovía Central Andina, y se convierte en este ferrocarril del centro, se convierte en el principal medio de transporte que es de los minerales que se obtienen en la Sierra Central y que van a la costa para la exportación, ¿no? Entonces este ferrocarril del centro no es, digamos, su potencial económico, lo que rinde no es principalmente por transporte de pasajeros, aunque se hizo un poco con esa idea de activar el comercio, ¿no? Entre la costa y la sierra. Eso fue en el proyecto, ¿se acuerdan usted los ferrocarriles de Manuel Pardo, pues durante el siglo XIX, que pensaba que estos ferrocarriles iban a generar el desarrollo del país, ¿no? Bueno, eso fue el proyecto de ferrocarriles, donde en parte se fue una buena parte del dinero del guano. Pero bueno, siguiendo con esto, eh, este ferrocarril del centro, pues, como vemos, une Pasco, Junín y Lima, ¿no? Y más sirve para sacar los minerales de la Sierra Central hacia la costa para la exportación. Y el ferrocarril sur del sur, como ven en el dibujo también, y suroriente, vemos que se está concesionado a la empresa Ferrocarril Trasandino, que administra y da mantenimiento a la vía férrea, ¿no? Y en el caso del ferrocarril que va, digamos, llamado Perú Rail e Inca Rail, ¿no? Que son los que se encargan más de la parte que corresponde a la parte turística, ¿no? Es decir, del tramo Cusco hasta la hidroeléctrica Machu Picchu. Este es administrado también por la empresa privada Perú Rail, que donde está pues en su principal accionista creo que es nuestro inefable pues el alcalde de Lima, ¿no? De López Aliaga, ¿no? Bueno, este es un personaje bastante cuestionado también, ¿no? Por sus declaraciones autoritarias, ¿no? Bueno, por ahí está, él es un empresario, pues, y de ahí gana mucho dinero con este ferrocarril, mejoró el servicio, pero cobra bastante fuerte para los turistas, y es un ferrocarril muy turístico, pues, porque va hasta Machu Picchu, ¿no? Entonces, este es el ferrocarril que tenemos, sur y suroriente. Pasamos al transporte aéreo, o sea, los aviones, pues, ¿no? Que es el más barato, no el más barato, hemos dicho, el más eficiente, pero el más caro en realidad, ¿no? El más rápido, por decirlo, a nivel de transporte, ¿no? Uno por avión puede llegar en poco tiempo, pues, a su destino, ¿no? Por ejemplo, para ir al Cusco, pues, de Lima, en una hora, estás en menos de una hora, estás en Cusco. En cambio, por tierra, pues, varias horas, ¿no? Y es muy agotador. Entonces, el transporte aéreo viene a ser el transporte más moderno, el más rápido, pero tiene un costo alto. Y ese sí es netamente más para transporte de pasajeros, ¿no? Contamos con 33 aeropuertos y 25 aeródromos comerciales,
donde el principal aeropuerto del Perú es el Jorge Chávez en el Callao, el más moderno que tenemos, eh, que por supuesto administra vuelos nacionales e internacionales, ¿no? El Aeropuerto Internacional Velasco Astete en Cusco, que es el segundo más importante del Perú, porque cuenta también con vuelos nacionales e internacionales, o sea, directos, ¿no? Pueden ir a Cusco de frente a los extranjeros sin pasar por Lima. El Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, que se localiza a 8 kilómetros de la ciudad, o sea, no es como el Velasco Astete en Cusco está dentro de la ciudad, ¿no? De ahí que se piense en cambiar a otro aeropuerto porque cualquier accidente que hubiera, pues va a ser fatal, ¿no? Está dentro de la zona urbana. En cambio, el aeropuerto de Arequipa, Rodríguez Bayón, está a 8 kilómetros de la ciudad de Arequipa, o sea que está preventivamente lejano de la ciudad y así hay mayor seguridad de que no haya accidentes, pues, ¿no? Que lamentar, ¿no? Sobre todo sin la caída de un avión, ¿no? Que no solo mataría a la gente que está dentro o sea, moriría la gente dentro del avión, sino que el avión impacta en casas y tendríamos pues más víctimas, ¿no? Entonces más pérdidas. El- entonces el aeropuerto Rodríguez Bayón sí se encuentra lejano, 8 kilómetros de Ciudad de Arequipa, cuenta con vuelos nacionales e internacionales. El aeropuerto internacional Coronel FAP Francisco Secada Viñeta, ¿no? Que es el aeropuerto de Loreto, principal terminal aéreo de la Amazonía peruana, y se convierte en la puerta de entrada a la ciudad de Iquitos, ¿no? Porque Iquitos no es accesible por vía terrestre, ¿no? Tenemos que ir por avión. El aeropuerto internacional también, Capitán FAB David Abenzour Rengifo, creo que está por acá. No, no está. Capitán David Abenzour Rengifo, en Ucayali, ¿no? Se localiza este aeropuerto en Pucallpa y es la principal entrada al río Ucayali y se conecta con la ciudad de Iquitos también, ¿no? Debe confluir con el río Amazonas. El Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Martínez de Pinillos, que queda en La Libertad, en la costa norte, brinda vuelos nacionales, constituye la principal puerta de entrada para los turistas que viajan a la ciudad de Trujillo, ¿no? Y la ciudadela arqueológica de Chanchán, ¿no? La ciudad de Barro. El Aeropuerto Internacional Capitán Guillermo Concha Iberico, en Piura, donde se encuentra este aeropuerto ubicado a 2 kilómetros del centro de Piura y a 130 kilómetros del balneario de Máncora, en Perú. Este aeropuerto es uno de los más importantes, ya que recibe destinos nacionales, pero también algunos vuelos internacionales. Y Piura es la segunda región más poblada del país, ¿no? Por lo que recibe más de 600.000 personas por año. Bien, el otro tipo de transporte es el acuático, ¿no? O sea, por el agua. Este se realiza a través del mar, del río, a través del lago. Bueno, el lago, el único que tenemos más importante a nivel de este tema de transporte acuático es el lago Titicaca, ¿no? Que vendría a ser transporte lacustre. Lacustre significa lago, pues, ¿no? Entonces tenemos transporte acuático, eh, tenemos pues los puertos, que son las áreas competentes para la llegada y salida de barcos. Y lo primero que tenemos que mencionar es el transporte marítimo, pues, ¿no? Que es el más importante, donde están los puertos mayores. Se utiliza, pues, puertos mayores marítimos para el comercio nacional e internacional. Tenemos los principales puertos Puerto de Talara y Paita en la costa norte, Puerto de Salaberry, Chimbote, Callao y San Martín en la costa centro, y el puerto de Matarani e Hilo en la costa sur, ¿no? En el caso de los puertos menor, por ejemplo, solo se utiliza para la exportación, ¿no? Como ahí vemos las fotos. El transporte fluvial, que es por ríos, esto se hace más visible en la red hidrográfica del Amazonas, ¿no? En la zona de la selva peruana, en la selva baja. Tenemos más de 8.500 ríos navegables, dice acá de kilómetros, mejor dicho, de kilómetros de ríos navegables. Puerto principal, en la selva de Puerto Iquitos, río Amazonas, el puerto de Pucallpa, está en el río Ucayali, Yurimaguas, río Guayaga, y el puerto Maldonado, el río Madre de Dios. Y a nivel de transporte lacustre o de lago, tenemos el que se realiza en el lago Titicaca, que es el puerto de
de Puno y Chucuito, ¿no? Y hablamos ahora del turismo, que es una situación un poco, digamos, que llama a pensar, a reflexionar, porque el Perú, a pesar pues de tener unos lugares turísticos muy valorados, no muy preciados a nivel mundial, sin embargo, el Perú no recibe la cantidad de turistas que se piensa o se esperaría, ¿no? Pero eso es por varias causas, varios factores negativos con que nos perciben los países extranjeros, de los cuales, por supuesto, vienen los turistas, ¿no? Bueno, en el caso del Perú, el que se encarga de promover el turismo es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, dentro del cual el Viceministerio de Turismo es el que se encarga de formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la Política Nacional de Turismo y Artesanía. Tenemos dentro de las actividades del Viceministerio de Turismo la actividad responsable de fomentar la inversión turística en el país, mejorar los servicios turísticos, proteger al turista, generar una conciencia turística en la población para que colabore, ¿no? Promocionar la inversión en turismo y propiciar la diversificación de los productos turísticos conjuntamente con las regiones en armonía con los principios del turismo sostenible, ¿no? Que es la idea muy actual. Bueno, pero en el caso del Perú tenemos varios problemas, ¿no? Aparte del COVID que le afectó a todo el mundo, no solo a Perú, pero Perú tiene sus propios problemas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no contamos con infraestructura numerosa ni adecuada en mayor parte para a recibir a turistas. Me refiero a hoteles de turistas. No tenemos mucha cantidad de hoteles de turistas porque el turista necesita muchos servicios, ¿no? El hotel debe ser no solo un hotel para ir a dormir, sino que tiene también restaurantes, tiene souvenirs, tiene cabinas de internet, etcétera, que es lo que los turistas valoran mucho, ¿no? Pero Perú no cuenta con muchos hoteles de turistas a nivel nacional. Otro problema importante que Perú tiene en contra es el hecho de que tenemos mala fama de violación de derechos humanos. Como ustedes han visto, ahora último se sigue ratificando eso porque lejos de hablar de la política, si estás a favor de Castillo, no sé, lejos de todo eso, tenemos casi 60 muertos, como ustedes ven en las manifestaciones, que si son vándalos, que si son santos o demonios, no lo sé. Pero para la gente del extranjero, ver que en un país hay 60 muertos en manifestaciones que se consideran violación de derechos humanos, sobre todo a nivel internacional, eso desanima a los turistas, pues, porque dicen, ¿cómo vamos a ir a un país donde se está matando gente en las calles? Capaz, yo estoy pasando por ahí de turista y me cae una bala, muere gente así. Entonces, ese es un problema que da mucha inseguridad y los turistas prefieren abstenerse, pues, de arriesgarse en un país que presenta denuncias de violación de derechos humanos. Eso no es la primera vez, ¿no? O sea, ya en los 80 también, con Sendero Luminoso, en la época del terrorismo, también se contabilizó mucha cantidad de desaparecidos, muertes y asesinatos extrajudiciales, le llaman, ¿no? Y todo eso hizo que el turismo bajara muchísimo. Por ejemplo, para que tengan una idea, eh, por ejemplo, Chile, que es un país que ustedes saben, está al sur de Perú, que más es una franja de costa con algo de sierra y no tiene mayores. No tiene Machu Picchu, no tiene un atractivo, ni siquiera buena comida, ¿no? Realmente, paisajes bonitos, pero más ecológicos al sur, ¿no? Pero Chile tiene 4 millones de turistas al año, 4 millones. Y Perú en los 80, con la época más triste, teníamos 600.000 turistas nada más al año, 600.000 y Chile tenía 4 millones. ¿Qué cosa puede ser que explique que Chile, que no tiene atractivos mayores, tenga más turistas? Es la cuestión de inseguridad, como le digo, ¿no? Y el hecho de la mala fama de violación de derechos humanos que tenemos en Perú. Otro factor en contra nuestro, dijimos, la poca infraestructura. Y bueno, y ahora últimamente, bueno, ahora menos, pues con todo esto de la incertidumbre, las marchas, todo eso, menos turistas van a venir. Aparte del COVID también, que demostró que el turismo era muy vulnerable a este tipo de situaciones de epidemias, porque los turistas, ya no hay turistas, todo el mundo está en su casa, cuarentena, entonces toda la gente que trabajaba en este sector del turismo sufrió mucho, ¿no? Despidos y cosas así.
es muy sensible a estas situaciones de inestabilidad del turismo. Y el Perú ahorita estamos en una situación muy inestable, o sea que de hecho ha bajado, ¿no? Pero en el mejor momento, que cuando no había todos estos problemas, el Perú llegó a subir a más o menos 3 millones, ¿no? 2.600.000, 800.000 turistas, casi 3 millones. Pero ahora seguramente ha vuelto a bajar, ¿no? Pero aún así no alcanzábamos a Chile y para que se den cuenta cómo un país puede tener muchos ingresos por turismo, por ejemplo, España. España, que es un país que tiene mucha historia, ¿no? Tiene 11 millones de turistas promedio al año. 11 millones de turistas que van dejando ingresos porque comen, gastan allí, entonces generan ingresos al Estado, ¿no? Español. Un país que vive del turismo netamente es Cuba, ¿no? Cuba, por lo que tiene muy bonitas playas, Varadero, etcétera. Pero Cuba está con bloqueo económico de Estados Unidos, ¿no? Y la economía cubana depende mucho del turismo. Por supuesto, en Cuba a los turistas los cuidan, ¿no? O sea, nadie en Cuba se le ocurre asaltar, robar a los turistas porque eso sería espantarlos, ¿no? Y Cuba vive mucho el turismo. En cambio, acá en Perú, pues ustedes saben, a los turistas, pues, en muchos casos se han dado noticias, les han robado, les han disparado para robarles sus cosas. Y eso también genera mala imagen del Perú, ¿no? O sea, la gente, por más que quiera ver Machu Picchu, cuando se entera que hay violación de derechos o asaltos, así, disparos en las calles en cualquier momento, se desaniman, pues, ¿no? Como cualquiera que piensa en su seguridad. Entonces, el Viceministerio de Turismo tiene la función, como dijimos, de mejorar los servicios, proteger al turista, generar una conciencia turística, quiere decir de que los pobladores entiendan de que los turistas hay que cuidarlos, no hay que, no hay que robarles, ¿no? Porque después el turista cuenta en su país, ¿no? Que le ha ido mal, recomienda no venir al Perú y así, ¿no? Propiciar la diversificación de productos turísticos conjuntamente con las regiones en armonía con los principios del turismo sostenible, ¿no? Entonces es un problema. Bueno, hay muchas formas de actividad turística, no todo es pues arqueológico, ¿no? No todo el mundo viene a ver arqueología, ¿no? Ruinas, no todo el mundo, hay variedad de intereses, ¿no? Turismo gastronómico, por ejemplo, algo de lo que el Perú se enorgullece mucho, ¿no? De la comida y todo eso también, hay turismo sobre todos esos temas, ¿no? Hay turismo de aventura, por ejemplo, gente que no quiere ir a ver las ruinas, ¿no? Quiere hacer aventura, pues, caminar por los paisajes, hacer campamentos, ¿no? Sea prácticas de deportes, caminatas, ¿no? Turismo cultural, que ese sí tiene que ver mucho con conocer sitios, monumentos arqueológicos. El gastronómico es el turismo para mostrar y aprovechar de vender el arte de variedad de potajes, el arte culinario. Hay incluso turismo terapéutico, ¿no? Que aprovecha el hecho de bañarse en aguas termales, en baños así de arcilla, cubriéndose con arcilla medicinal y así. Turismo vivencial, que es el hecho de realizar eh, atractivas, interesantes acciones en contacto con las poblaciones locales, ¿no? Que quieren vivir pues un día con los campesinos que tienen tales costumbres, ¿no? Entonces les gusta ver eso, pues a los turistas, ¿no? Turismo rural comunitario se desarrolla en medio rural de manera planificada y sostenible, ¿no? Basada en la participación de las poblaciones locales que están organizadas de tal manera que benefician a la comunidad, ¿no? Entonces, hay variedad, pues, de temas de turismo, ¿no? No todo es, como les digo, arqueológico, ¿no? Sin embargo, el Perú tiene muchos atractivos que son históricos también y arqueológicos. Bueno, tenemos el Santuario Histórico Machu Picchu, pues, que es el más conocido, ¿no? Tenemos el Valle Sagrado de los Incas en Cusco. Tenemos el Parque Arqueológico Sacsayhuamán en Cusco. El museo en la costa norte de tumbas reales del señor de Zipán en Lambayeque. El museo, o el Valle, perdón, de Colca, ¿no? Y el monasterio de Santa Catalina en Arequipa, que viene a ser zonas turísticas. También tenemos la línea geoglifos de Nazca, que también son muy visitados acá en Ica. Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios. La Reserva Nacional de Paracas e Islas Ballestas en Ica. Tenemos el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú acá en Lima. El Parque Nacional de Huascarán en Ancash.
Tenemos el monumento arqueológico de Pachacamac también, ¿no? El centro arqueológico Pachacamac en Lima, al sur de Lima, pues, ¿no? En el Valle del Urín. Tenemos el mágico de las aguas, que se acá en la zona del Parque de la Exposición. Y bueno, entonces tenemos también mucha variedad, pero como les digo, lamentablemente, pues, la cantidad de turistas no avanza, no aumenta, y ahora menos, me imagino, por lo del COVID y también por la situación nuevamente de casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Eso nos puede parecer a nosotros no importante, pero en otros países sí, la gente decide no ir a un sitio donde no hay garantías ni seguridad, pues creo que es comprensible. También muchos de los turistas que vienen a Perú son gente jubilada de Europa, ¿no? Estados Unidos, más de Europa, que están jubilados y entonces quieren pasear, pues, ¿no? Son gente mayor. De esa manera, tenemos pues un desafío, ¿no? Los peruanos de hacer de que el turismo de verdad en Perú, cuando mejoren las cosas, desarrollarlo y cuidarlo, ¿no? No ver la manera, pues, de que podamos desarrollar y gozar de los beneficios, de los ingresos que genera una gran actividad turística. Y además Perú tiene, pues, muy buenos sitios, pero sin embargo, voy a repetir, no se está aprovechando bien todo eso, debido a cuestiones más que todo políticas, ¿no? De inestabilidad. Bien, tenemos los ejercicios. A ver, por favor, copien las respuestas. 1C de casa, 2A de avión, 3E de esperanza, 4A de avión. 1C, 2A, 3E, 4A. Copien, por favor, o tomen foto y de paso veo el chat de algunas preguntas. Pero un ratito primero copien. Bien, creo que ya habrán copiado. Un momento, primero vamos a ver el chat, a ver si hay alguna pregunta en el chat, ¿no? Siempre es bueno responder. A ver, atendiendo alguna inquietud. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces daremos paso a explicar las respuestas, ¿no? Voy a volver a compartir entonces. A ver. Bien, tenemos entonces, veamos la primera pregunta. Siempre hay que leer bien, hemos dicho, hay que analizar bien, leer bien para poder responder, ¿no? Bueno, acá a veces en el enunciado da un indicio de lo que podría ser la respuesta, ¿no? Bueno, acá dice, a pesar de los obstáculos generados por la pandemia, o sea, se refiere al COVID-19, ¿no? Algunas de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de nuestro país se han incrementado, ¿no? Generando importantes beneficios a la economía del país, ¿no? Al respecto, identifique los enunciados correctos con las características de algunos productos de exportación de nuestro país. Ahí lo dice, ¿no? Unos productos de exportación. Bueno, nos dice que la respuesta es la C, que 1 y 4 es verdad, ¿no? El punto 1 dice, que es verdadero, dice, por su exportación en grandes cantidades y de manera continua, la harina de pescados de tipo tradicional. Claro, pues, eso sí hemos dicho, pues, son productos tradicionales. Y también 4 dice, los arándanos frescos y congelados son productos que corresponden a la exportación no tradicional, o sea, recientemente, ¿no? Las otras son falsas, es decir, 2 y 3, ¿no? 2 dice, los espárragos son seleccionados envasados por la exportación de tipo tradicional. No, pues son no tradicionales. Y 3, con la exportación de productos tradicionales se obtiene mayor divisa por tener mayor valor agregado. No, pues, o sea, los no tradicionales son los que se comenta el valor agregado, ¿no? Cosa que es falsa esa alternativa. El ejercicio 2 nos dice, con el incremento de las edificaciones inmobiliarias, la industria de cemento, ladrillos y aparatos sanitarios fueron creciendo, pues, ¿no? En los últimos años. Y a nivel nacional,
y con ello el aumento de explotación y extracción de materia prima. Respecto a la información, podemos deducir que, bueno, estamos hablando de las inmobiliarias, ¿no? O sea, y lo que materias que se utiliza para construir edificios, departamentos, que estamos viendo que venden pues bastante y se construyen. Bueno, la respuesta es la A. Nos dice que respecto a esta información se deduce que se hace referencia a la industria que es abastecida por la minería no metálica. Claro, pues hemos dicho que los no metales son materiales de construcción, ¿no? Caliza, cemento, arena, arcilla, ¿no? Eso, de eso se refiere. Esa es la respuesta en realidad, pues, porque las edificaciones se hacen con cemento, pues, ¿no? Y todo eso, ladrillos, esto es actividad de minería no metálica. Las otras son falsas, dice, pues está hablando, pues, de edificaciones y sector industrial con tamaño de obra y genera exportaciones. Pero las edificaciones no es cierto, ¿no? Eh, estamos hablando de que es la construcción, ¿no? El sector industrial, pues, no, en ese sentido no es el que genera mayor mano de obra, ¿no? La mayor mano de obra se genera en la agricultura, ¿no? La agricultura, ¿no? Pero no es en la industria. Bueno, todas las demás son falsas, ¿no? La industria de tipo ligera también fue mentira, pues. Producción de materiales construcción se concentra en las costas norte, también mentira. Los productos de construcción de mención por parte de la industria metalúrgica, no, pues, en caso ustedes ven de que las casas le ponen metales mucho, ¿no? Salvo los fierros de las columnas, ¿no? Pero no es, pues, no es, la construcción no es parte de la industria metalúrgica tampoco. 3. El Viceministerio de Turismo se encarga de la política y actividad turística en el país. Respecto a las principales actividades que realiza el referido despacho, identifique los enunciados correctos. Está hablando de Viceministerio de Turismo y sus actividades, ¿no? Entonces, nos dice que la respuesta es la letra E, ¿no? La respuesta es la E, o sea, 1, 2 y 3 es verdad. 1, el Viceministerio de Turismo se encarga de generar conciencia turística en la población. 2, de diversificar la oferta turística. Y 3, impulsar el turismo vivencial. 4 es falso, pues mejorar el transporte urbano, eso no corresponde al Viceministerio de Turismo, ¿no? Sino al de Transportes y Comunicaciones, tal vez. Bien, eso estaba más o menos fácil, ¿no? 4, el sector manufacturero es un elemento fundamental en la economía de un país. Al mismo tiempo, dice, causa contaminación ambiental, perjuicio a la salud y por ello se vienen realizando mejoramientos en el procesamiento, ¿no? Sobre todo en industrias de bienes de consumo. Respecto a lo mencionado, relaciones, ¿no? Cada caso con sector con el caso, ¿no? Y nos dicen que es la letra A, o sea que lo correcto es 1, la industria peletera, y dijimos que peletera es eh, la industria que convierte la piel del animal en cuero, pero no solo la piel, sino el pelambre fino, o sea, el pelo fino. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, nos da más información, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que diga la 1 con la C, que la industria peletera se relaciona con la industria del cuero biodegradable que emplea curtidos de extractos de plantas. Eso ya es para volver a la piel en cuero, pues, ¿no? Que es lo que hemos visto y procesarlo para la venta, ¿no? A los fabricantes de carteras, zapatos. 2, industria oleaginosa, va con D. Oleaginosa el aceite, ¿no? Con D. El palmito es utilizado de manera sostenible para fabricar aceite. Muy bien. La A, ¿no? 3, que es la industria azucarera con A. Fabricación de empaques ecoamigable bagazo de caña de azúcar. Bueno, azucarera con caña de azúcar. Y la respuesta, la última es la 4, molinera con B. La harina de maíz morado es el ingrediente en postres, ¿no? Peruano, como la mazamorra. Bien, con esto hemos terminado. Vuelvo a poner ahí las respuestas, por si acaso alguien no tomó foto o no copió.
Y si hubiera alguna pregunta, vamos a ver en el chat antes de pasar al tema de cívica, que siempre es más polémico, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algo en el chat. No hay nada. Bueno, todo em, vamos a continuar, pues, ¿no? Ya que en el chat no vamos a continuar con cívica, más bien, ¿no? Porque ya parece que no hay preguntas con la industria y todo esto, las carreteras ni eso. Bien, pasemos entonces a otro tema que es bastante también importante, pero muy polémico, que es conocer, pues, el poder judicial, ¿no? Que tanto se cuestiona porque no parece que fuera encargarse de administrar justicia, ¿no? Y no hay muchas quejas sobre esto. Bueno, poder judicial que comprende los órganos jurisdiccionales, que vamos a ver, tiene una organización muy jerárquica el Poder Judicial, que lo vamos a ver en esta pirámide de jerarquías, ¿no? De lo más importante, de lo más común o menos importante. Y veamos mejor la pirámide, ¿no? Aunque vamos a hablar primero del Poder Judicial, es uno de los poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? O sea, la idea de la división de poderes en la teoría del Estado es que estos poderes busquen equilibrar, ¿no? Digamos, equilibrar para poder compensar y evitar cualquier abuso. Entonces los poderes del Estado buscan estar en un constante equilibrio, por decirlo, ¿no? Esa es la idea, pero bueno, pues en la práctica vemos que hay muchos problemas. El Poder Judicial se encarga o tiene la potestad, la autoridad de administrar justicia en el Perú. Esta justicia emana del pueblo, ¿no? Y se ejerce por el Poder Judicial a través de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial que están conformados a través de la Constitución, ¿no? Y todas las leyes que corresponden también, orgánicas, que son las que establecen la jerarquía, ¿no? Digamos, de la institución del Estado, en este caso el Poder Judicial, ¿no? Tenemos las características, pues, del Poder Judicial, por ejemplo, ahí están, pues, los jueces, ¿no? Vamos a ver, como todo poder del Estado, se considera un poder autónomo, quiere decir de que toma sus propias decisiones, ¿no? En lo político, es autónomo en lo administrativo, es autónomo en lo económico, disciplinario e independiente en el tema jurisdiccional. Su competencia, o sea, la competencia del Poder Judicial, sí se extiende en todo el territorio de la República, o sea que administra justicia a través de instituciones públicas del Estado, del Poder Judicial, en todo el territorio peruano, ¿no? No existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta tarea, solamente el Poder Judicial es reconocido como legítimo, con excepción de los organismos de justicia militar y, y arbitral, dice, ¿no? Bueno, eh, acá vienen algunas cosas, pues, que en nuestro país a veces se nos llevan a pensar, ¿no? ¿Qué pasa por aquí en Perú? Pero en la teoría, como vemos, vamos a ver que la teoría es bastante explícita en estos campos, ¿no? Hay principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no? Pero antes de eso estábamos hablando aquí cómo se organiza, ¿no? Dijimos que el Poder Judicial, vamos a ver ahora, más adelante creo que está con esta conformación, de lo más bajo, o de menor rango en la base de la pirámide, el Juzgado de Paz, y en la parte más alta la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces pasamos de lo más alto, Corte Suprema, a Corte Superior, de Corte Superior de Justicia, al Juzgado Especializado Mixto, y de ahí al Juzgado de Paz Letrado, que es el que administra justicia en un distrito de la capital, o sea, Paz Letrado de Lince, Miraflores, Breña, ¿sí? Y los juzgados de paz, que vamos a ver, no son necesariamente jueces o abogados, sino que son elegidos democráticamente por votación en los centros poblados, ¿no? Los caseríos, centros poblados, donde se hace una especie de elección en asamblea de la comunidad de un juez de paz, que es uno de los integrantes de la comunidad, pero que se le reconoce su conducta intachable, ser una persona moral, ética, y, eh, y que puede cumplir con los requisitos que establece el Poder Judicial para
reconocer a este personaje como formalmente elegido, ¿no? Ahora, eso es el único caso, porque vamos a ver que los demás jueces, fiscales no se eligen por democracia, sino se eligen pues por exámenes, ¿no? De mérito, ¿no? Que lo tiene que decidir lo llamada Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que es la que reemplazó al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, que se desactivó por los actos de corrupción. Bueno, veamos entonces, regresando a los principios de derecho de principios y derechos de la función jurisdiccional. Se entiende que la labor jurisdiccional o de administrar justicia se hará siguiendo irrestrictamente a los siguientes principios y derechos. Tenemos, acá hoy uno pues que todo el mundo se ha olvidado del Perú, ¿no? Y no es por defender a nadie, sino que es en verdad derecho, un tema que debería considerarse vital porque está en la Constitución, ¿no? El hecho de que el fin supremo es el ser humano y todo eso. Lo que tenemos es que a nivel de derechos humanos, lo que se considera siempre es el inicio de este principio de la presunción de inocencia, ¿no? Así se ve a una persona en un video que ha cometido un delito, se le va a tener que llevar a un debido proceso judicial donde con las pruebas del caso se demuestra su culpabilidad y recibirá una sanción por parte del Poder Judicial para que si necesita ser recluido en la cárcel pueda reintegrarse después a la sociedad. Esa es la idea de la justicia, digamos, Poder Judicial. Aplicar justicia a una sentencia no solo es para privar a la persona de su libertad en forma temporal, sino también estamos viendo eh, de que la idea es que la persona se regenere, o sea, la persona se corrija en los centros penales y se reincorpore a la sociedad. Claro, esa es la teoría, pues ya sabemos que más bien las personas estos que cuando van a la cárcel lo que hacen es más volverse más delincuentes, creo, ¿no? Pero eso ya es otra una cosa, esa es una falla en el sistema judicial, ¿no? En el sistema penal. Bueno, pero presunción de inocencia es que todo el mundo se presuntamente inocente hasta que se pruebe lo contrario, o sea, su culpabilidad, según las evidencias del caso, ¿no? Y las investigaciones y las pruebas, ¿no? Bueno, eso no hay, pues, en el Perú, como vemos, todo el mundo acusa, ¿no? Terrorista, vándalos, todos se dicen acá, ¿no? Mafioso, todo, y bueno, la verdad es que fácilmente tildamos a la gente y nos damos cuenta que no estamos respetando la presunción de inocencia. Ya estamos condenando, ¿no? A la gente, a priori, ¿no? Antes del juicio todavía. También es un principio de derecho no ser condenado en ausencia. O sea, tampoco pueden hacer un juicio y decir, bueno, no vino, entonces terminemos el juicio culpable cuando después le hacemos enterar. No es así. O sea, tiene que estar presente en el debido proceso las personas implicadas, ¿no? Tiene que estar el presunto, la presunción de inocencia y la investigación del caso, la persona implicada, su abogado, tiene que estar el secretario, el juez, ¿no? Y el representante del Ministerio Público de la Fiscalía, ¿no? Que es el que acusa a la persona para proteger a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué vemos, no? Vemos ahí que con los asesinatos que estamos viendo, hay uno especial que han visto ustedes en la noticia en San Miguel, que han matado a dos niños, ¿no? Entonces ya se presume que el fiscal, cuando agarren a estos asesinos y los prueben que son ellos, mediante la investigación policial, se está pidiendo que sea cadena perpetua, ¿no? Porque ha matado niños, pues inocentes. Seguramente con esta gravedad de sus actos, estos delincuentes van a ser juzgados duramente, pues, ¿no? Pero ya tienen pruebas, los videos y todas las pruebas, ¿no? Entonces no podrán negar, pues, y ya vendrá el juicio, ¿no? Y el debido proceso. También tenemos como principio de derecho de función de la jurisdiccional la publicidad de los procesos, puede ser un acceso libre, pues, ¿no? No dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. A eso se refiere que en casos las leyes no contemplen alguna situación, se debe recurrir a la Constitución, ¿no? Para tomar el juez una decisión.
porque siempre tiene que administrar justicia y se puede referir a última instancia a la Carta Magna, la Constitución, para no contradecirla y tomarlo eh, como fundamento de su sentencia, ¿no? Estamos también viendo de que otro principio de la función jurisdiccional es no ser penado sin proceso judicial. Claro, o sea, nadie lo puede meter a la cárcel en forma indefinida. ¿Y por qué? Porque es sospechoso investigación, pero no es para que ya estés viviendo como una sentencia, ¿no? Porque el que establece la culpabilidad con todas las pruebas del caso o inocencia es el Poder Judicial. También tenemos el derecho, según el principio de la función jurisdiccional, el ser informado inmediatamente y por escrito de las razones de la detención. Si a uno lo detienen, es derecho de la persona exigir al policía, etcétera, que le explique, pues, cuáles son los motivos para que haya sido detenido, ¿no? La gratuidad de la administración de justicia y de la diferencia, perdón, y la defensa gratuita, perdón, de las personas de escasos recursos. Claro, con la idea del debido proceso, si hay una persona es pobre y no puede pagar un abogado, entonces el Estado le pone un abogado, pues de oficio le llaman, para que pueda hacerse el debido proceso. O sea, no puede estar indefensa la persona, ¿no? Tiene que tener su abogado que lo asesore. También tenemos que otro principio del derecho y derecho de la función jurisdiccional se observa cuando mediante la gratuidad de la administración de justicia, ¿no? Y la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. Es decir, pues, por más que seas pobre, no puedes ir a un juicio sin un abogado, ¿no? Luego dice la facultad del justiciable de usar su propio idioma. Claro, pues. O sea, si por ejemplo un aymara, un shipibo con Ivo, ¿no? Lamentablemente está inmerso en una situación de investigación, él tiene derecho a hablar en su idioma originario, ¿no? Digamos. También es un principio el formular análisis y crítica en las resoluciones y sentencias judiciales. Sí, eso sí es bastante cierto, ¿no? Eh, Cuando uno recibe una sentencia, por decir, ¿no? Uno no necesariamente tiene que estar callado, puede decir yo no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Voy a apelar, etcétera. Es decir, uno puede dar su punto de vista, pues, ¿no? No porque te sentenció, porque cuando te sentencia dice, tiene algo que decir el acusado, ¿no? Entonces dice, no estoy de acuerdo, voy a apelar con mi abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, veamos el cuadro jerárquico de los órganos jurisdiccionales, ¿no? En este caso, el Poder Judicial. En la parte superior máxima tenemos la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que es la competencia de la Corte Suprema es en todo el territorio peruano, pues, ¿no? Es el órgano de máxima jerarquía, la Corte Suprema. Su sede está en Lima, su sala plena está integrada por 20 jueces. eh, Después nos dice, bueno, existen salas o jueces supremos y salas especializadas en lo penal, derecho constitucional, social y civil, ¿no? O sea, son jueces que pueden tener esas especialidades. El presidente de la Corte Suprema también es presidente del Poder Judicial. Luego debajo vienen las Cortes Superiores de Justicia, que nos dice administra justicia en un distrito judicial. No hay que confundir distrito judicial con distrito administrativo territorial, que vienen a ser distritos territoriales administrativos, son los distritos de Lince, Breñas, eso, no. Pero el distrito judicial es diferente. Por eso nos dice aquí que la Corte Superior administra justicia, distrito judicial, que está conformado por varios distritos, ¿no? Y nada más que la Corte Suprema, no, perdón, la Corte Superior lo organiza así, ¿no? Entonces, la Corte Superior nos dice ministra de Justicia en un distrito judicial, está integrada por jueces superiores, agrupadas en salas civiles, penales, laborales, comerciales, constitucionales, eh, y tenemos que en lo contencioso y administrativo, y juez de la Corte Superior, pero juez de familia, ¿no? También. En el país hay 34 cortes superiores. Juzgado especializado y mixto, está en tercer lugar, ¿no? Son de competencia dentro de una provincia, ¿no? Así no olviden que la región se divide en provincias y las provincias en distritos, ¿no? En este caso está hablando de la competencia del juzgado especializado y mixto de una provincia. Eh, el titular es un juez especializado en materia civil, penal, agrario, trabajo, familia y tránsito
como lo menciona allí, ¿no? De tránsito y seguridad vial, ¿no? En el caso de, por ejemplo, estos jueces especializados a veces reciben las apelaciones en casos de tema de familia, de alimentos, ¿no? Realmente va por ahí el asunto, ¿no? Eh, Luego tenemos también el juez de paz, el juez, perdón, que sigue en la jerarquía de esta pirámide del Poder Judicial es el de paz letrado. Estos son abogados, ¿no? Todos estos, sí, son gente que ha sido designada por méritos y concurso organizado por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hasta el paz letrado. El paz letrado administra justicia en un centro poblado donde no hay un juez de... perdón, pero estoy hablando del paz letrado, son de competencia de distrito político administrativo. Estaba hablando de que estos sí corresponden a los distritos que conocemos, ¿no? Miraflores, Lince, Breña, no sé, pues eh, Barranco, así, ¿no? Entonces hay paz letrado en San Miguel, paz letrado en Breña, paz letrado en Lince, paz letrado en Jesús María, Pueblo Libre, y así, ¿no? Eh, este paz letrado sí tiene que atender temas de justicia en materia civil, penal, faltas y no delitos, laboral y familia. También ante ausencia de la ausencia de un notario cumplen algunas funciones notariales también los paz letrados, ¿no? A veces para dar fe a documentos, ¿no? Validar. Por último, el juez de paz. Este sí no es un abogado necesariamente, pero sí tiene el respaldo de su comunidad que en asamblea lo ha elegido como juzgado de paz y es reconocido por el Ministerio de Justicia. Pero él es, el juzgado de paz, lo que hace más bien es las veces de un conciliador, o sea, alguien que conversa para que los conflictos entre personas se resuelvan, ¿no? Negociando, firmando un acta, eso sí, de conciliación, que viene a ser como una sentencia y tiene validez, ¿no? El juzgado de paz ministra de Justicia en un centro poblado donde no hay juez de paz letrado. El titular es el juez de paz, el cual no necesariamente tiene que ser abogado. Y la elección popular, digamos, eh, es la forma ordinaria en que este juez de paz accede a este cargo, ¿no? El mecanismo de selección es, en ese caso, es sección, porque no es como los demás que hemos visto, que sí son por mérito y concurso. El juzgado de paz es elegido por la comunidad, por su prestigio de hombre honrado, honesto, y etcétera, ¿no? Y se le reconoce esta capacidad de hacer las veces de un conciliador. Bueno, los jueces y su labor jurisdiccional, nos dice acá, o acá vamos a ver un poco un repaso de esto que estamos viendo de las cortes, ¿no? La Corte Suprema, que es lo que estamos hablando acá en lo más alto de la pirámide. Máximo nivel de jurisdiccional del Poder Judicial. Su sede está en Lima, integrada por 20 jueces supremos, dividida en salas penal, civil, derecho constitucional y social. Y los casos iniciados en las diferentes cortes superiores pueden llegar a la Corte Suprema para su revisión. El presidente de la Corte Suprema también es presidente del Poder Judicial. Acá tenemos la foto del actual, doctor Javier Arévalo Vela. El juez de la Corte Suprema es elegido cada 2 años por los jueces supremos titulares. Presidente, mejor dicho, ¿no? Las Cortes Superiores, lo que viene después, ¿no? Es un distrito judicial, es una subdivisión territorial del Perú para efectos de la organización del Poder Judicial. A nivel nacional existen 34 distritos judiciales. Eso ya lo ha hecho pues el Poder Judicial, ¿no? Em, Cada distrito judicial tiene salas, como que sala civil, penal, laboral, comercial, constitucional, contencioso, administrativas y de familia. Resuelven estas cortes superiores apelaciones que provienen de los juzgados especializados y mixtos. Les corresponde garantizar la doble instancia. Claro, acá hay una cosa interesante, ¿no? Cuando hay un juicio, por ejemplo, un juicio en paz letrado que sea por alimentos, ¿no? Pensión alimentos, y algo de este tipo que administra el juez de paz, puede ser por alimentos, ¿no? Y que la persona que se le ha asignado un monto no está de acuerdo, apela a la sentencia del juez de paz. Es un derecho, pues, ¿no? Apela, pero ¿a dónde apela? Solicitando que
la sentencia sea revisada con algunas otras pruebas, medios probatorios, hacia la instancia superior, cuál sería el juzgado especializado y mixto, ¿no? Ahí llegaría la revisión de la sentencia del paz letrado. Y ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el juzgado especializado ratifique la sentencia del paz letrado o que la modifique, pues, ¿no? Porque encuentra elementos de juicio que valideros, ¿no? Y así. Entonces, la Corte Superiores, como ven aquí ustedes, tienen varias salas en todos los temas que son de justicia, sala civil, penal, laboral, comercial, contencioso administrativo, familia, ¿no? Los juzgados especializados y mixtos nos dice, administran justicia en lo civil, penal, agrario, trabajo, familia, tránsito y seguridad vial. El juez titular es especializado en una de esas materias, ¿no? En lugares también donde funciona también en lugares donde no hay juzgado especializado. A la vez que no exista, el despacho será atendido por un juez mixto. El juzgado especializado resuelve las apelaciones de las sentencias que provienen de los juzgados de paz letrado, así como les mencioné. Bien, el juzgado de paz letrado, que es el último que sí es abogado, se encarga de procesos de familia, de menor cuantía, ¿no? Civiles, penal, laboral, casos de menor complejidad y cuantía de sanción, o sea, de dinero que pueda haber, ¿no? No, o sea, un paz letrado no te va a ver pues un caso como Odebrecht, ¿no? Que hay millones de plata de corrupción, eso no, eso depende, pero hay temas más vecinales, pero de todas maneras a manera legal, ¿no? En ausencia de un notario, también un juez de paz letrado puede hacer las veces, ¿no? Para legalizar documentos. Y conocen en grado de apelación las resoluciones de los jueces de paz. Ajá. El juez de paz, ya mencioné, es un personaje elegido, ¿no? Dentro de la comunidad por la asamblea. Pero si hubiera una queja sobre él, una apelación sobre lo que el juez de paz ha hecho, esto se eleva al paz letrado, ¿no? Que revisaría la apelación. Y acá viene el juzgado de paz. Y ha dicho que son los que están en las comunidades, ¿no? Se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en los lugares donde no hay un juez de paz letrado. El juez de paz soluciona conflictos preferentemente mediante la Constitución, el nivel a través, perdón, de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme pues a los criterios propios de la comunidad y la Constitución. Eso es importante, ¿no? El juez de paz también sabe de que su comunidad tiene su código, digamos, judicial, ¿no? De convivencia social, ¿no? Entonces lo que él trata es de compatibilizar mucho esto de la justicia tradicional con la justicia formal, digamos, del Poder Judicial. Claro, porque él conoce, pues, digamos, las cosmovisiones, las costumbres, ¿no? Que pueden ser ancestrales incluso. Entonces, juez de paz se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en los lugares donde no hay paz letrado, pues no hay juez paz letrado. Soluciona conflictos, preferentemente mediante la conciliación y a través de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios propios de la comunidad y la Constitución. El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial, ¿ven? O sea, no es abogado. Los jueces de paz acceden al cargo por elección directa, ¿no? Y democrática. Hay que tener presente que el juez de paz, pues, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Tener más de 26 años, saberle escribir, por ejemplo, mínimo, pues, ¿no? Es lo mínimo que puede ser. El juez de paz puede resolver problemas en su comunidad en temas de alimentos, procesos derivados de estos, en temas de conflicto y conflictos patrimoniales hasta por un valor de 30 unidades de referencia procesal. Puede haber temas de faltas cuando no exista un juez de paz letrado. Puede haber temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar cuando no exista paz letrado o juzgado de familia. Y algunas otras funciones notariales, ¿no? Bien, los jueces y su labor jurisdiccional, tenemos que cuáles son los principios de la función jurisdiccional, pues, ¿no? Tenemos primero la unidad, ¿no? Todos los jueces se rigen por el mismo conjunto de derechos y deberes, ¿no? O sea, no, ni un juez va a respetar la ley, pues que no,
por diferente que otro, no tiene que ser el mismo conjunto de deberes y derechos. Exclusividad. El Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer la función jurisdiccional, es decir, de ejercer la administración de justicia, ¿no? Excepto en la justicia militar, que tiene sus propios valores, la justicia electoral y las funciones jurisdiccionales que imparten las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Como le digo, se respeta un poco esto del derecho consuetudinario, le llaman eso, ¿no? Derecho consuetudinario es el derecho por la fuerza de la tradición y las costumbres, ¿no? Em, la independencia también de la función, el juez no debe de recibir ningún tipo de presión interna o externa al momento de ejercer su función. Claro, tiene que resolver a conciencia. Imparcialidad, el juez debería o deberá resolver los procesos que tenga a su cargo sin ningún tipo de presión o carga subjetiva. Bien, claro, se trata que sea imparcial, pues, ¿no? O sea, que haga justicia de verdad, ¿no? No que esté parcializado hacia un lado, ¿no? U otro. Rol de los jueces en los procesos judiciales que se desarrollen estos procesos con arreglo a la Constitución y la ley. El juez tiene que decidir con base en la Constitución y en la ley y otras fuentes del derecho como la jurisprudencia o sobre disputas legales o culpabilidad de una persona en casos penales. También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares, como por ejemplo un embargo, una prisión preventiva, etcétera, ¿no? En verdad, el juez es el que decide la vida de la gente, ¿no? O sea, en derecho, no sé, muchos de ustedes capaz postulan a derecho, deben saber que en derecho todo es con pruebas. O sea, toda decisión que toma el juez es mediante la acumulación de pruebas, medios probatorios, para que pueda él tomar una decisión justa. Es decir, nadie puede, en derecho no se puede jurar que yo lo vi por Diosito, ¿no? Una cosa así. Nada, todo es con pruebas. Si tú dices algo, tienes que mostrar la prueba, ¿no? El medio probatorio. Y así el juez recién aquilata, valora lo que, la carga probatoria, como dicen, ¿no? Contra la persona acusada. Bueno, entonces eso es importante que quede claro, ¿no? Los jueces, entonces, como dice aquí, se desarrollan con arreglo a la Constitución, deciden con base en la Constitución y la ley y otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, sobre disputas legales, culpabilidad de personas, casos penales. ¿No? El Código Penal se entiende que son delitos o B, delitos que se consideran contra la sociedad, ¿no? Por ejemplo, matar a personas es un delito penal, pues porque es, podrías volver a matar, es un peligro, ¿no? Entonces, se entiende por eso que se pide pena de cárcel por un tiempo, ¿no? También puede decidir, como dice, aplicación de medidas cautelares, como por ejemplo embargo, prisión preventiva, etc. Bien, ahí tenemos las claves, a ver si pueden verlas y copiarlas o tomar foto. 1C de casa, 2E de esperanza, 3A de avión, 4D de día. 1C, 2E, 3A, 4D. A ver, copien, por favor. Bien, me parece que ya habrán copiado. Vamos a resolver, pues, ¿no? A ver, dice, cuando un reglamento, la número uno, ¿no? Administrativo vulnera el derecho de un ciudadano contemplado en la ley, se puede interponer la garantía de acción popular. La persona afectada inicia el proceso en el nivel jurisdiccional y de su distrito administrativo. En el caso expuesto es correcto el órgano jurisdiccional elegido. La respuesta es la C. No, porque la infracción en mención se interpone en la Corte Superior de Justicia. Claro, porque ya es un derecho constitucional vulnerado, dice, ¿no? La demanda de acción popular se presenta contra un reglamento o cualquier norma administrativa de carácter general que pretende interponerse dentro de los 5 años de publicada esta, ¿no? Y puede ser planteada por cualquier persona, ¿no? O sea, solicitando, cualquier persona se entiende natural o jurídica, nacional o extranjera. Si se cuestiona, por ejemplo, un reglamento emitido por un gobierno regional o local, la demanda se plantea ante la sala correspondiente que, por razón de la materia de la Corte Superior, pues, ¿no? Del Distrito Judicial al que pertenece este órgano emisor.
En los demás casos, si se trata de normas emitidas por entidades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo o los organismos constitucionales autónomos, la demanda se interpone ante la sala que corresponde por razón de materia de Corte Superior de Justicia de Lima. Entonces, la uno es la C, ¿no? No correspondería que esta garantía de acción popular la interponga, pues, en el distrito administrativo, sino, como dice aquí, en la Corte Superior de Justicia. Dos, durante una conferencia, un experto en jurisprudencia sostiene que para un adecuado desarrollo de actividades jurisdiccionales, gubernativas, administrativas, el Poder Judicial se organiza en un conjunto de circunscripciones territoriales denominadas distritos judiciales, cada una de las cuales está bajo la dirección y responsabilidad de la letra E de la Corte Superior de Justicia. Claro, un distrito judicial es una subdivisión territorial del Perú, pero para efectos de la organización del Poder Judicial. No es una subdivisión político-administrativa, sino más por digamos, necesidad del Poder Judicial. Cada distrito judicial es encabezado por una sala superior de justicia, ¿no? Nuestro país cuenta con 34 distritos judiciales. 3. Un profesor de Derecho Procesal Penal sostiene que el fin último de uno de los principios judiciales es proteger la efectividad del derecho en los procesos con todas las garantías. Es decir, que el juez debe despojarse de cualquier motivo de carácter subjetivo para tratar de cumplir con su deber, pues, y dar solución a un determinado conflicto. Del texto se puede inferir que el docente hace referencia al principio de la letra A, imparcialidad judicial. Claro, en lo posible el juez tiene que ser imparcial, ni para uno ni para otro lado, sino tomar la decisión más justa de acuerdo a las pruebas y las leyes, ¿no? Vigentes. 4 nos dice, es la autoridad judicial que tiene la facultad, sin transgredir los derechos contemplados en la Constitución política, de interponer alternativas de solución, según los usos y costumbres a las partes en controversia. El texto anterior se hace referencia a una potestad del juzgado de paz, ¿no? Bien, cuando dice, ¿por qué el de paz? Porque está diciendo la pregunta, buscar alternativa de solución según los usos y costumbres de las partes en controversia. Claro, se está hablando de uso y costumbre de algunas comunidades, ¿no? Entonces, ya cuando dice eso le corresponde el paz, pues, ¿no? El juez de paz, la letra D, pues, ¿no? El juez de paz solito, ¿no? No el paz letrado, sino el de paz, que es el que dije que es elegido por la decisión de las comunidades cuando reconocen que este personaje es un personaje probo, ¿no? Que tiene una condición moral tachable, etcétera, etcétera, y que la gente confía en que él puede hacer las veces de juez de paz, que es como un conciliador, ¿no? Para negociar soluciones, ¿no?, de conflictos en su comunidad, pues. Bien, no sé si hay alguna interrogante por ahí, alguna pregunta, ya quedan unos 2 minutos o 1 minuto y medio. Si no, escriban en el chat, como saben ustedes, ahí se pueden expresar las interrogantes del caso. Bueno, bueno, el Poder Judicial es muy jerárquico, como ustedes han observado, pues, ¿no? Además, se rige por principios, ¿no? Como esto que dije, la de presunción de inocencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, también, como vemos, a veces en estos conflictos políticos que ha habido, pues los periódicos sobre todo han tratado de manera muy irresponsable el tema de desconocer el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Todo el tiempo se la han pasado. Yo no estoy defendiendo a nadie, por si acaso, sino digo nada más que se la han pasado insinuando culpabilidad, ¿no? Es decir, sí, sería, habría, ¿no? Con esas cosas, lo que están insinuando es que la persona a la cual se está comentando es culpable. Están induciendo a la gente a pensar que es culpable. Entonces, están contradiciendo lo que es la presunción de inocencia. Más bien están generando algo que no existe en las normas de los derechos humanos, que es la presunción de culpabilidad. Eso no existe. Pero sin embargo, acá en el Perú se ha jugado mucho con eso
y yo estoy seguro que hay mucha gente que está confundida, ¿no? Porque claro, pues si todos los días te lanzan mensaje de que sería, habría, estaría y todas esas cosas, no están respetando la presunción de inocencia. Bueno, son cosas que pasan, pero cuando uno estudia tiene que tenerlas claras, ¿no? No hay que dejarse engañar por los medios de comunicación y cualquier otro medio, lo que hay que remitirse es a la ley. Bien, nos quedamos aquí, cuídense chicos. Gracias, hasta la próxima.